Entonces, esta palabra grafo que está aquí puesta, que es una continuación de la misma palabra griego, prógrafo, también está grafo, que la vemos aquí en Efesios capítulo 3. Vamos a ir a Efesios capítulo 3, versículo 3 también. Vamos a buscarlo. Dice, Efesios 3, versículo 3, a saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes yo lo escribí brevemente. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Ahora, escuchen bien ahora, presten atención. Significa la palabra escritura, conforme a la escritura, en el griego prógrafos, que tiene que ver con Romanos 15:4, que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento tuvo su valor, tuvo vigencia para el pueblo hebreo, pero que ahora se escribe un evangelio, se anuncia un evangelio, que ahí sale la palabra también, el verbo grafo, haciendo referencia a Efesios 3:3. Entonces, cuando Pablo dice, estamos haciendo conjugación, esto se llama conjugar los textos, según las dispensaciones y según la revelación, ¿ok? Conforme a las escrituras significa conforme al evangelio de la revelación. Cristo murió por tus pecados, Cristo te salvó, escuchen bien, Cristo murió por tu pecado, Cristo resucitó, Cristo te salvó, Cristo te justificó según las escrituras de la revelación del apóstol Pablo. Y no se basa en el Antiguo Testamento. No se basa en la antigua administración que tú fuiste salvo. ¿Por qué? Porque aquí se esconde algo más. Entre Romanos 15:4 y Efesios 3:3, según las escrituras en el griego, prógrafo, y la palabra también grafo, se esconde algo más. ¿Ok? Escuchen bien, presten atención. Y es que había un misterio. Y Pablo estaba escribiendo ese misterio por revelación del Espíritu Santo. Pablo estaba escribiendo ese misterio. Vamos a pasar un momentito a 1 de Corintios, capítulo 2. Vamos a buscar 1 de Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10. Porque esto es un complemento, ¿ok? Lo que estoy complementando, conjugando los verbos, ¿ok? Entonces, 1 de Corintios 2, versículo 9 y versículo 10. Dice así: antes bien, como está escrito, ¿ves? Como fue escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre. El corazón es un sinónimo a la mente, al espíritu del hombre, a la mente. Ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo del corazón. Wow, esto es tremendo. Esto está tremendo. Pues entonces, quiere decir, conforme a las escrituras, Romanos 15:4, cuando Pablo dice, lo antiguo ya pasó, pero ese mensaje del Evangelio estaba antes ya preparado, estaba escrito en la mente de Dios, en el corazón de Dios, ya estaba escrito y revelado de parte de Dios a Pablo. Pablo lo escribe y es un mensaje que dice aquí en el griego prógrafo,
significando escribir antes. Prógrafo significa escribir antes. Significando entonces, estamos conjugando, conjugación, ¿verdad? Significando que todo lo que Dios escribió en el Antiguo Testamento tuvo valor para los hebreos, pero el mensaje del Evangelio, lo que llamamos la esencia del Evangelio, fue escrita antes, como dice Pablo. Vamos a leerlo. Si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes nosotros los gentiles, a saber que por revelación, aquí está la clave, revelación. La palabra grafo, en unión, en conjunción con prógrafo, esos dos verbos en conjugación, significa una revelación. Dios mío, esto está maravilloso. Una revelación que fue escrita antes. Antes. Prógrafo y grafo. ¿Qué significa la palabra grafo? ¿Qué significa la palabra grafo? La palabra grafo significa presentar desde antes. Repito, escuchen bien, presten atención. Listen. Listen to me. Listen. La palabra grafo. La palabra grafo significa déjame mover esto aquí para que ustedes vean. Presentación, presentar o presentación, ¿verdad? Presentación desde antes. ¿Ve? Antes. Listen. Pero entonces hace referencia a una revelación, como Pablo le llama, del misterio oculto escondido, que es únicamente el Evangelio. La Escritura, cuando Pablo dice conforme a la Escritura, te está diciendo, tú fuiste salvo conforme al Evangelio. No es a la ley, no es a lo viejo, es a la nueva ley de espíritu de vida, Romanos 7:6, el mensaje que Cristo tenía ya reservado y preparado para otorgárselo a Pablo, y Pablo se lo otorga a nosotros, la iglesia, los gentiles, que somos salvos por la fe. Estamos seguros en Cristo y somos salvos por creer, no por confesar pecado, porque yo hice un mensaje, confesar o creer, una de las dos cosas, porque confesar es yo soy pecador, pero eso no es evangelio. No es evangelio. Confesar no es evangelio, es creer en los méritos de Cristo, que Cristo te salvó, que Cristo te justificó, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es evangelio, a través del sacrificio de la sangre de Cristo. ¿Me entiendes? Pues entonces, si conjugación esos textos, significa que la salvación tuya es conforme a la revelación de antes. Grafo significa presentación desde antes. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Escuchen bien. A saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes había escrito brevemente, leyendo lo cual que podéis entender cuál sea el misterio de Cristo, el cual misterio que en otros siglos, en otros tiempos, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, no está hablando de judíos, está hablando de nosotros, la iglesia, los gentiles sean juntamente herederos incorporados en Cristo a través del Evangelio. Pues entonces Pablo nos está enseñando
conforme a la Escritura, significando que tú fuiste salvo, ¿verdad? A través de la revelación del Evangelio. Revelación del misterio oculto que había desde antes de tu nacer. Desde antes de tu nacer, ya Cristo preparó. Por eso yo estaba leyendo 1 Corintios 2, 8 y 9. Algo que estaba preparado y oculto desde antes y que fue revelado para nosotros. Y eso es lo que significa las escrituras. Las escrituras, ¿ok? Ok. Entonces, sepultado, sepultura y resucitado. La sepultura de Cristo, la sepultura, se vea bien aquí, porque déjame echar esto para atrás entonces. La sepultura de Cristo significa que antes de tú aceptar, de tú creer en Cristo, de tú creer en el Evangelio, la sepultura de Cristo logró un efecto. Y es que la sepultura de Cristo significa que tu viejo hombre y tus pecados y tus maldiciones ya fueron sepultados a través del bautismo de la muerte de Cristo. Porque 1 Corintios 15, 1 al 4, vemos que hay un paralelo en Romanos 6, 3 en adelante, que habla de la bautismo de la muerte de Cristo. ¿Ve? Romanos 6, 3 en adelante y 1 Corintios 15, 1 al 4 es un paralelo. Entonces, sepultura es que de la misma forma que Cristo fue sepultado, no podemos ignorar que juntamente a la sepultura está resucitado, según 1 Corintios 15, 1 al 4. Cristo fue sepultado, tú fuiste sepultado con Cristo al viejo hombre, a las maldiciones. Ya no hay necesidad de hacer guerra espiritual, porque la guerra espiritual indica que Cristo no ha sepultado tus pecados. Entonces el hombre se pasa haciendo guerra espiritual, como quien dice, todavía no estamos completos, pero estamos completos. Hace que el proceso de tu restauración, el proceso de tu restauración con Cristo, la comunión que tú tienes con Cristo, es un proceso que poco a poco, más la salvación no es un proceso. La restauración de unas áreas de tu vida para tú estar en comunión con Dios, en la santidad moral, es un proceso, mas no la salvación. La salvación ya Cristo la realizó antes de tu nacer. Y eso es algo que ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. ¿Ve? Sepultura. La sepultura de Cristo significa que Cristo fue sepultado y tú fuiste sepultado con Cristo a tu viejo hombre. La resurrección de Cristo representa que si Cristo resucitó en gloria, ¿verdad? Resucitó en vida, porque Él es la vida, tú recibes el Zoé. Tú recibes en el griego es Zoé, Zoé, que significa vida. La vida de Cristo se te atribuye a ti, completa. Y Pablo dice en Colosenses 2:10 que tú estás completo en Cristo. Qué lindo, gloria a Dios, amén. Entonces, las escrituras se repiten 2 veces, dando a entender que Pablo está enfatizando de cómo tú fuiste salvado. ¿Cómo tú fuiste salvado? Fuiste salvado, ¿verdad? Tu vida fue salvado a través del Evangelio, a través de la revelación del Evangelio, que se escribió antes de tu nacer. Eso no es nuevo. El Evangelio es antes de la ley. Sí, antes de la ley. Por eso es que Dios le dijo a Abraham, ¿te acuerdas de Abraham? Con su hijo Isaac. Yo no sé si tú te acuerdas de Abraham y su hijo Isaac, que Dios le dijo a Abraham, Abraham,
sacrifica tu único hijo, Isaac, que tú tienes, tu único hijo, sacrifícalo en holocausto. Y cuando Abraham obedeció a Dios y cogió a su hijo, lo amajó para sacrificarlo en holocausto, un ángel de Dios le dijo a Abraham, un ángel lo detuvo: Abraham, detente, no lo hagas, Dios te está probando tu fe. Entonces Dios le dijo a Abraham, Dios, ¿dónde está el animal para sacrificar a mi hijo? ¿Dónde está el animal? Y Dios le dijo a Abraham, mira tus espaldas. ¿Y qué vio a sus espaldas? Un cordero, un carnero, ¿verdad? Que significa un cordero y que representa a Cristo. A las espaldas de Abraham había un cordero que representa a Cristo muriendo para salvar a todos, judíos o griegos, pero es por la fe, ¿verdad? Pues de esta misma manera, las escrituras indican que antes el evangelio ya fue escrito y fue revelado al apóstol Pablo como un misterio que ni siquiera los apóstoles y ni siquiera los antiguos, ni Abraham, ni David, ni esa gente lo conocían. No conocían hasta que fue revelado en el tiempo de Dios. ¿Ok? Qué lindo. Ya terminé, hermano. Puedo seguir, pero no sigo porque ya me estoy cansando. Llevo mucho tiempo aquí parado de pie y me estoy cansando. Dios te bendiga, Dios te me guarde. Espero que esta palabra te sea de gran bendición para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Y yo sigo siendo, ¿qué? Siervo inútil. Sigo siendo siervo inútil como quiera. La gloria es para Cristo Jesús. Dios te bendiga y adelante. Que la paz de Cristo sea contigo, amado hermano. Muchas bendiciones.